¿Por qué algunas aplicaciones móviles se sienten como magia, mientras otras se sienten como un rompecabezas que hay que descifrar? Hoy vamos a profundizar en los secretos detrás de productos que no podemos dejar de utilizar. Conversé con Jorge Masal, ex Chief Product Officer de Duolingo. Hablamos de los aprendizajes de Jorge construyendo productos que la gente ame. En Duolingo, usar el producto uno mismo es tan importante o más importante como A/B testing. Desde las habilidades clave para ser un product manager exitoso, Comparten una obsesión con el producto y con la calidad del producto. y la integración de la inteligencia artificial al product management. Va a hacer que los product managers sean mucho más eficientes y por ende puede ser que haya menos roles, menos trabajos de product managers. Además, conversamos sobre el balance entre la toma de decisiones basada en datos y la intuición. Si quieres aprender a cómo hacer que la gente ame tu producto, esta entrevista es para ti. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Feliz de tenerte. Jorge, cuéntanos un poco de tu historia. Tú empezaste con una carrera en el sector de impacto social, muy poco relacionada a tecnología. Así que cuéntanos cómo llegaste a lo que llamamos el fascinante mundo de las startups. Bueno, en realidad fue un poco como un laberinto. Empecé mi carrera antes de impacto social en marketing y enfocado en compañías de tecnología y biotecnología. Hice eso por más o menos un año y después me metí con una ONG que ayuda a gente hispana en Estados Unidos a empezar sus propios negocios. Hice eso por 2, 3 años. Y después fui a graduate school a hacer una maestría, 2 maestrías. Y ahí aprendí sobre product management y más sobre empresas de tecnología. Y bueno, hice una pasantía en product management, me gustó mucho y decidí volver ahí una vez de graduarme. Como cuentas, después de tu maestría, saltas al mundo de startups y de tecnología, que creo que es un camino que cada vez veo más gente hacer. También eres, creo que, el primer invitado que tenemos con una larga carrera en Product Management, así que me gustaría aprender un poco ¡Qué honor! del lado de cómo hacer carrera en Product Management. Empezando por lo más básico, para alguien que no está familiarizado con qué es Product Management, ¿cómo le explicarías qué es Product Management y qué hace un Product Manager? Para mí, un product manager es la persona que es responsable para que un equipo cumpla sus objetivos de negocios, en especial un equipo de tecnología, ¿no? Entonces tenés, por lo general, no sé, un grupo de ingenieros, tenés un diseñador y tenés un product manager que tiene que ayudar a definir cuál es el roadmap, la estrategia del equipo, lo que se va a desarrollar y también ayudarles a ejecutar eso y ser responsable por las decisiones. Y no necesariamente es que tenga el poder de tomar las decisiones, pero que se asegura que las decisiones se están tomando y está proveyendo la información necesaria para que se tomen las decisiones. Y es distinto a un project manager o un product owner, cosas así, que se enfocan más que nada en ejecutar y hacer timelines y las fechas y todo eso. El product manager tiene también que estar más responsable por la estrategia y la dirección del equipo. Yo lo definiría así. Y en realidad que en cada empresa es un poco distinto. Aún acá en Estados Unidos, un product manager en Google es una cosa muy distinto a lo que era Zynga, a lo que era Duolingo, a lo que es Meta o Facebook. Cada uno tiene su sabor distinto. Ok. Ahora, como mencionaste algunas de las empresas en las que has trabajado, como Zynga y Duolingo, has tenido oportunidad de trabajar con grandes profesionales de Product Management. ¿Qué habilidades se requieren para ser un buen Product Manager? Para mí, las cosas que siempre estamos mirando, buscando cuando contratábamos product managers, eran básicamente las que pensamos son más importantes. Uno es comunicación y liderazgo, saber poner una visión y hacer que la gente se encamine en una dirección. Eso es uno. Otro es estrategia, realmente poder vislumbrar cuáles son los pasos a seguir. Y para mí esas dos eran casi, a cierto nivel no las podés comprometer, o sea, no puedes no tenerlas, tenés que tenerlas. Y después de ahí había 3 más que muchas veces no todos las tienen, no tienen una combinación de esas, pero por lo menos buscamos 2 de las 3 que voy a decir, que son analytics, diseño, y eso incluye ser como user-centered, y la capacidad técnica también. Ojalá, no sé si saben, coding y todo ese tipo de cosas.
Yo personalmente no sé escribir código, pero era más fuerte en las otras y eso me ayudó a empezar mi carrera en Product Management. Al menos en mi corta experiencia tratando con amigos que están en Product Management, me gusta pensar como que es un rol que traduce el mundo del negocio o al mundo de tecnología y al revés, como que es ese lazo, ese engranaje entre el mundo de tecnología y el mundo de negocios. Ahorita mencionabas la importancia de las habilidades de tecnologías que no, digamos, te pueden ayudar, pero no es que no puedes ser un buen product manager sin esas habilidades. Es necesario entender el lado del negocio antes de, digamos, si quiero entrar a Duolingo, por dar un ejemplo, tengo que entender de educación, de aprendizaje de idiomas, es indispensable tener esa noción del negocio. No, yo diría que no. Muy pocos de los PMs que contratábamos, los Product Managers que contratábamos, tenían experiencia en educación o el aprendizaje de idiomas. Pero obviamente está bueno si lo tienen. Y más en el lado de negocios está bueno entender como la estrategia, cómo funciona, cómo se toman las decisiones financieras y por qué el negocio quiere hacer lo que quiere hacer. Más como una fundación de negocios en general, diría. Ahora, nos hablaste al final de Product Centric, perdón, User Centric, que creo que es una habilidad o una cualidad que se habla casi como cliché en el mundo startup, ¿no? De ser empático con el usuario, que saber escuchar al usuario. Incluso el famoso Product Sense, que es un término que cada vez creo que se usa más. Pero suenan, al menos para mí, como talentos muy difíciles de obtener, ¿no? Casi como si fueran cosas con las que uno nace. ¿Cómo se pueden practicar estas habilidades en tu experiencia? Y si puedes darnos ejemplos prácticos, sería genial. Sí, es una buena pregunta. Siempre hay como una mística con muchas de estas cosas y me gusta alguien que decía, todo lo que es arte o magia hasta que lo entendemos suficientemente bien y después es ciencia. Este, y me gusta esa manera de pensar. Pues lo que es Product Sense es realmente poder tener la habilidad de ponerte en los zapatos de tu usuario y poder predecir lo que el usuario va a hacer cuando le presentas con un cambio en el producto, ¿no? Esa habilidad de predecir lo que va a pasar, para mí es la parte más esencial de Product Sense. Especialmente porque yo vengo de un canal de consumer, ¿no? De consumidor, no de B2B. Entonces, si sabes el cambio que vas a hacer, cómo va a impactar al usuario su comportamiento, puedes también predecir cómo va a impactar las métricas y cómo va a impactar la situación del negocio en general. Entonces, si puedes conectar de, de cambio de diseño al impacto en el bottom line del negocio, para mí ese es el product sense que tiene que tener un buen product manager. Eso es uno. Y lo otro es también el product sense en el sentido de que visualmente, estéticamente, algo sea atractivo, que esté bien alineado con el diseño de la marca o las reglas de diseño de la empresa, ¿no? Entonces esas dos cosas son clave. Y creo que la mayoría de la gente no nace con esa habilidad, sino que más bien es práctica. Una cosa es como individuo cómo haces para desarrollarlo, pero también como institución, como empresa, cómo haces para desarrollarlo en tu gente, ¿no? Y creo que la respuesta a ambos, en cierta manera, es cómo puedes estar en los cuartos, en las reuniones, donde se están teniendo esas conversaciones y tomando esas decisiones para poder aprender uno del otro. Y entonces lo que hacíamos, por ejemplo, en Duolingo, teníamos lo que se llama Product Review, bloques de 20 minutos, y teníamos varios de esos los martes y los jueves, y la gente venía y presentaba sus diseños, sus ideas de producto, y había un panel que era el CEO, era yo y el Chief Designer, dando feedback, ¿no? Y eso era abierto para que mucha gente lo pudiera ver y pudiera ir aprendiendo de eso. Entonces, no solo aprendes de las decisiones tuyas, pero aprendes de las decisiones que están tomando en otros equipos. Y entonces esa visibilidad es lo que creo que ayuda a desarrollar Product Sense más rápido. Súper interesante este ejemplo. A nivel personal, ¿qué cosas puede hacer uno para aprender prácticamente, o mejor dicho, para aprender sobre Product Management en la práctica? Y te doy un poco de contexto porque tengo un par de amigos que justo están en esa transición donde vienen de carreras de negocio más corporativas o más tradicionales y quieren hacer el salto a Product Management y llevan aprendiendo
pues, digamos, tiempo a nivel teórico, en libros, en podcasts, etcétera, pero les cuesta encontrar esas primeras oportunidades laborales justamente porque no tienen práctica, ¿no? en Product Management y tampoco es que sean recién egresados de la universidad, ¿no? Ya llevan cierto tiempo en el mercado laboral, entonces es más difícil encontrar ese primer apprenticeship o práctica, ¿no? Para empezar. Sí, es una buena pregunta. Para mí hay un par de cosas que se pueden hacer. Uno es empezar un proyecto uno mismo. Aunque no tenga el empuje para hacer una gran empresa, nomás hacer la práctica, intentar desarrollar algo, intentar trabajar con ingenieros como side projects o diseñadores. Todo eso para mí es la mejor manera de hacerlo, es crear tu propia experiencia de apprenticeship. Lo otro es, si alguien está viniendo de un trabajo más tradicional de negocios corporativo, bueno, las habilidades que tal vez te falten son las de diseño o las de development. Entonces, estudia eso. Toma un curso de diseño, toma un curso de development para poder tener esa conversación. Y cómo elegir entre diseño o development, para mí depende mucho del tipo de trabajo que querés hacer y el tipo de empresa donde querés ir. O sea, hay empresas en las que se valora mucho el background en ingeniería y hay otras empresas donde se valora más el background en diseño. En Duolingo, tener un buen ojo para diseño era más importante que tener un background en ingeniería. En otras empresas como Google, por ejemplo, es totalmente lo opuesto. Tenés que ciertamente 100% tener background en ingeniería. Entonces tenés que ver a dónde estás apuntando y cómo redondear tu perfil con las habilidades que se necesitan para ser un buen candidato. Qué interesante. Y eso sería el perfil más como technical product manager, creo que lo suelen llamar. Genial. Ahora, para redondear el lado digamos, de estos proyectos individuales o personales, ¿crees que una persona necesita meterse a aprender código para hacer estos proyectos? O quizás basta con, no sé, utilizar desde ChatGPT para que te dé código hasta herramientas no code e importa más, digamos, esa noción de cómo utilizar software para el producto más que el código en sí mismo. Sí, no, o sea, depende del tipo de product manager que querés ser y la empresa donde querés estar. Realmente hay empresas en las que el enfoque está muy en ingeniería, ¿no? Y está bueno que se aprenda un poco de coding y puedan hablar y puedan realmente tener esas conversaciones con los ingenieros. Hay otras en las que es mucho más enfocado en la experiencia del usuario. Entonces ahí no importa cómo creaste tu proyecto, si contrataste a alguien para que te haga código, te escriba el código en la India o en algún país, otro país, la experiencia que creaste es lo que realmente va en tu portafolio, la historia que puedes contar en las entrevistas, etc. Entonces depende de lo que estás apuntando. Y ahí mencionaste un tema muy importante, que es el portafolio. No solo hay que hacerlo, sino hay que contar que lo has hecho. Exactamente, sí. Genial. Ahora me gustaría pasar a un siguiente tema que es básicamente los aprendizajes sobre hacer productos que te has llevado en tu carrera. Trabajaste en Zynga, MyFitnessPal, Duolingo, que son algunas de las aplicaciones móviles más icónicas con cientos de millones de descargas. Yo fui fiel usuario de las tres. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que te llevaste de cada una de estas experiencias acerca de cómo hacer un gran producto? Sí, fueron experiencias distintas cada una con sus propias lecciones. En Zynga había un enfoque en métricas a un nivel muy alto, ¿no? Siempre estábamos enfocados en métricas. Todo se hacía con A/B test. Cada pequeño cambio era A/B testing. En esa época que yo estaba ahí, tenían su propia plataforma para hacer A/B test y de análisis de datos, que era lo mejor que había, ¿no? Ahora no sé cómo estar ahora, pero en esa época era muy avant-garde, se puede decir. Bueno, el enfoque, no solo en el A/B testing, pero el enfoque en los objetivos de negocio. Todo estaba enfocado en, este es el equipo de generar más usuarios o el equipo de generar más revenue, más ingresos. Cada día a las 11 de la mañana había un PM para cada producto que tenía que hacer un reporte de cómo estaban viniendo las métricas para ese día. Y a la tarde, otro reporte de qué había pasado durante el día y si había algo que se veía un poquito fuera,
había que profundizar las métricas del día. O sea, no había que ni esperar 2, 3 días. O a veces veo que hay empresas que ven algo que cambió en las métricas y no se dan cuenta hasta dentro de un mes o hasta dentro de una semana. En Zynga era horas. Era obsesivo con las métricas. Y lo otro que aprendí, obviamente, un montón sobre cómo crear juegos. En este caso, videojuegos, ¿no? Y qué es que hace que algo sea sticky o engaging, que la gente tenga un uso repetido del producto. Y bueno, eso estuvo muy divertido. En MyFitnessPal también tenían esa obsesión con las métricas, no tanto de mirar las métricas así obsesivamente durante el día, pero sí de hacer A/B test, pero también tenían un enfoque mucho más completo de la experiencia que estaban creando, ¿no? O sea, se dan cuenta que hay cosas que las métricas no pueden medir día a día, como por ejemplo cómo este cambio impacta la percepción de la marca o cómo impacta el organic growth o el word of mouth. Entonces, había cosas que no, a veces tomamos decisiones que iban en contra de las métricas porque había una intuición de que esto realmente a largo plazo nos iba a lastimar con la reputación de la empresa. Entonces, mantenían su reputación con mucho más enfoque, ¿no? Era algo más top of mind para la empresa. Y eso viene del CEO, ¿no? El CEO como que va poniendo la nota. En Zynga tiene un estilo de que el CEO era puramente métricas. En MyFitnessPal era más balanceado. Eso estuvo bueno ver eso. Y también había mucho más user experience research, ¿no? Íbamos a hablar con usuarios. Me acuerdo una vez, la oficina estaba en San Francisco y alquilamos un Airbnb en Sacramento como a 2 horas. Pasamos un par de días ahí, fuimos a las casas de usuarios, miramos sus alacenas, vimos cómo cocinaban, fuimos de compras al supermercado juntos, hicimos preguntas. Era mucho más de tener la Como visión meterse en su vida. Sí, poner la visión completa, ¿no? Que estuvo muy bueno. Y me aprendí también, no solo la importancia de eso, sino la importancia de que el product manager vaya a participar en eso. No mandábamos a los researchers solos, a los investigadores solos a hacer eso y que después nos dijeran que habían aprendido, sino yo iba y participaba en eso también, que me pareció buenísimo, aprendí un montón. Y bueno, con el tercero, con Duolingo, tenía una onda mucho más tipo MyFitnessPal, no sé si todo es A/B testing, pero también un enfoque en la marca y todo eso. Y también desarrollamos a través del tiempo un enfoque en la investigación del usuario más cualitativamente, que al principio no estaba. Pero había algo que sí aprendí mucho de Duolingo, es el enfoque en lo estético, en lo visual. Era una marca que se enfoca muchísimo en que la experiencia simplemente sea visualmente atractiva, que no había visto en MyFitnessPal, por ejemplo. Sí, de hecho, la aplicación de MyFitnessPal creo que se caracteriza por ser más minimalista, tanto en colores como el layout de la aplicación, comparado a Duolingo, que es mucho más, como dices, bonito Sí, verlo. totalmente. Mencionaste gamificación y aprendizajes de gamificación de tu experiencia en Zynga, porque, bueno, Zynga, para quienes no están al tanto, es una compañía de videojuegos móviles muy grande. Quizás el juego que más han jugado es Farmville, que todos conocemos de los primeros años en Facebook. Pero, digamos, pensando en la experiencia del otro lado, que es MyFitnessPal y Duolingo, son comportamientos, digamos, difíciles, creo, de craquear, porque digamos, le estás pidiendo al usuario que haga algo que le va a costar en el corto plazo a cambio de un beneficio en el largo plazo, ¿no? Como vamos a aprender un idioma, tener buenos hábitos alimenticios, ahorrar dinero, como puede ser el caso también de una fintech, versus el caso de Zynga, donde es, como se dice, gratificación instantánea, ¿no? De voy a jugar y automáticamente voy a generar dopamina y me voy a seguir animando por jugar. ¿Qué has aprendido acerca de técnicas, mejores prácticas para atraer y retener usuarios en el caso de esos productos como Duolingo, como MyFitnessPal? Creo que una de las lecciones más importantes para mí fue entender que cada usuario tiene, ¿cómo se dice? Un Dr. Hyde y Mr. Jekyll, ¿no? Y cuando el usuario te baja la aplicación
están en la mentalidad del angelito, ¿no? Porque tienen mucha intención de mejorar su vida, bajar peso, hacer más ejercicio, aprender idiomas, ahorrar más, lo que fuera, que es un buen hábito, ¿no? Es una virtud. Pero muy rápidamente el diablito empieza a hablar mucho más, a participar y decir, bueno, pero hagámoslo mañana, etcétera, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones están solo diseñadas para el angelito, con alta intención de usar el producto. Y la clave de las aplicaciones que te generan un hábito bueno es que están diseñadas tanto para el angelito como para el diablito. Si pensás en Duolingo, ¿cómo es aprender un idioma afuera de Duolingo, ¿no? Una forma tradicional? Yo cuando tenía que estudiar inglés y estudiaba en el colegio y después por un tiempo me subía a un colectivo, iba casi una hora a un instituto de inglés, estaba 2 horas ahí, un instituto, una hora más de regreso en el colectivo, un par de veces por semana. Es un compromiso muy grande, ¿no? Entonces a la gente como que le cuesta, se cae, etcétera. Se sale del hábito. Y te cuesta un kilo de plata también. Y en vez, Duolingo te toma 2 minutos hacer una lección. O sea, literalmente 2 minutos y miramos ese número. Si empieza a subir, vemos que se empieza a subir, tratamos de bajarlo para que sea 2 minutos. Y cuando me fui, y Luis lo habla bastante también, dijimos, 2 minutos es demasiado largo. Tienen que ser 30 segundos hacer una lección. O sea, el entrar a la aplicación tiene que sentirse como que vas a hacer algo, un micro acción. Pero aunque la lección toma 2 minutos, el promedio, la gente que abre la aplicación pasa 15 a 20 minutos estudiando. ¿Okay? Entonces, la intención es, ok, voy a hacerlo por 2 minutos, pero después creamos un montón de hooks, de ganchos en el producto para decir, bueno, voy a hacer una lección más, bueno, voy a hacer un par más. Uy, mirá, me pasó alguien en el leaderboard, en la liga, y mira, estoy tan cerca de que me den esta estrellita, y terminás pasando 15, 20 minutos. ¿Okay? Entonces, está diseñada para que cuando el angelito se siente muy débil y no tiene ganas de estudiar 2 horas, bueno, por lo menos dice, bueno, pues lo hago 30 segundos. Y una vez que hace 30 segundos, lo vas enganchando más y más y más, ¿no? Y también, lo que vemos muchísimas veces, es gente que hace su lección a las 11:50 de la noche, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen la racha. Entonces, no quieren perder la racha. Y realmente tengo una racha, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no están viniendo para aprender un idioma? Esa es la razón para que bajaron la aplicación. Este, pero el diablito dice, pero mi racha se la mostré a mis amigos y la quiero quiero llegar a 100 porque vi que Juanito lo puso en Twitter y yo también quiero que esté en mi Twitter. Y un montón de motivaciones sociales superfluas que no tienen nada que ver con aprender un idioma y mejorar mi carrera o poder viajar. No tiene nada que ver con las razones reales, pero son las razones de diablito, ¿no? O sea, un poco de orgullo, un poco de competencia, todo eso. Y con eso haces que la gente mantenga el hábito, un hábito virtuoso, se puede decir, de mejorar su vida, apuntando tanto al angelito como al diablito. Y porque todos tenemos un angelito y un diablito, un producto que te va a enganchar tiene que hablarle a los dos. Qué interesante esta analogía. Me recuerda hace unas semanas escuchaba un podcast a un inversionista de Venture Capital enfocado justo en consumidor, o enfocado en aplicaciones dirigidas al consumidor. Y él hablaba que los 7 pecados capitales, como lujuria, orgullo, etcétera, aplican para los productos de consumidor porque usualmente tratas de atender a uno de esos pecados capitales como un gancho para atraer usuarios al producto. Y creo que más o menos es lo que nos estás explicando. Duolingo es reconocida por una cultura fuerte de toma de decisiones en base a datos. No, nos estabas contando hace un ratito sobre eso. Pero Duolingo creo que llegó a un caso bastante extremo donde incluso tenían sus propias herramientas internas de experimentación porque Mixpanel ya no era suficiente para ustedes. Pero bueno, Duolingo es una empresa ya grande y consolidada, con cientos de millones de usuarios. Hoy también eres inversionista ángel y advisor de startups en etapa temprana. ¿Qué crees que se puede aprender de la cultura de datos de Duolingo que sea aplicable a un emprendimiento
que está empezando? El principio base fundamental de hacer A/B testing es tomar decisiones basadas en evidencia. Y cuando sos una empresa muy chiquita y no tenés millones de usuarios diariamente, es difícil hacer A/B testing y que te dé data útil. Entonces, sí, No hay significancia exactamente. estadística. Y está bueno ponerse en el hábito de hacer A/B testing y ver qué pasa con las cosas. Si rompes algo en uno de los brazos, vas a poder verlo también. Es un buen hábito tenerlo siempre. No vas a llegar a statistical significance, pero está bien. Si no puedes hacer eso, ¿qué otras maneras vas a traer evidencia a los momentos y los procesos donde tomas decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, dogfooding. O sea, usar el producto uno mismo. En Duolingo, usar el producto uno mismo yo creo que no le damos tanto crédito públicamente, pero es tan importante o más importante como A/B testing. Por ejemplo, Luis, el CEO, es el ejemplo ideal de esto. Tiene 2 cuentas en iOS, en Android, diferentes idiomas, uno gratis, uno pago, y en cada uno de los dos tiene rachas de más de 1000 días, y religiosamente está estudiando 2 idiomas, y eso es la cultura. Y en Duolingo, si no tenés una racha de, no sé, de 100 días y hablas en un product review, a nadie le importa, a nadie le importa. O sea, y en un momento dijimos, mira, si tu racha no es de tantos días, no podés hablar en product reviews. O sea, entonces hay una obsesión de desarrollar la intuición basado en la experiencia personal, ¿no? Para que no sea intuición basada en cualquier cosa. Entonces traes esa experiencia, esa evidencia de tu propia experiencia a esas conversaciones. También hablar con usuarios, ver qué está haciendo como las mejores prácticas o los estándares de otras industrias, ¿no? Otros verticales. Todo eso es data que te ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia, aunque no puedas hacer A/B testing. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Has contado en una entrevista pasada que en Duolingo no se puede implementar algo que no haya pasado por un A/B test, a menos que haya sido aprobado por alguien del liderazgo en casos excepcionales. Suena un poco extremo. ¿Cómo piensas sobre el balance entre una cultura, digamos, basada en datos, data-driven, como se dice en inglés, versus una cultura donde la gente siente, digamos, la confianza, ¿no?, de seguir su intuición y quizás hacer apuestas que van en contra de lo que dice la data? Para mí está bien que ciertas personas que han ganado la confianza por su trayectoria en la empresa o en otras empresas tengan la libertad de hacer apuestas con los cambios del producto. Me parece muy bien. Pero aún así, esas apuestas podés saber si ganaron o perdieron haciendo un A/B test. Entonces, solo porque alguien tiene mucha trayectoria y tiene una idea muy interesante, no vas a lanzarla sin hacer el A/B test. Podés averiguar si funcionó o no funcionó. Y eso es como igualiza, en cierta manera, las ideas de todos. Porque las que generan ganancias en las métricas ganan y las otras no. Qué interesante. ¿En ningún momento sintieron que esto puede jugar en contra de, digamos, del atrevimiento o la libertad de la gente para tomar decisiones, digamos, basadas en intuición? Sí y no. O sea, una cosa es, mira, no en el sentido de que si querés tomar una iniciativa de hacer algo y no querés hacer el A/B testing, es como que no querés accountability, no querés saber la verdad. La verdad tiene que siempre ser la fundación de toda decisión. Entonces,
No, tenés que siempre hacer A/B testing. Lo que sí diría es que a veces hacíamos lo opuesto de lo que la data decía, aún así. Y eso eran situaciones en las que pensábamos, el A/B testing mostraba que algo había generado una mejora en las métricas, pero intuitivamente pensamos que eso estaba perjudicando word of mouth o la marca o la relación con el usuario de una manera que todavía no podemos medir, ¿no? O sea, porque no puedes medir cómo un A/B test impacta si un amigo le cuenta al otro usar Duolingo o tu producto. Entonces tenés que usar intuición, pero eso es como poner una barra aún más alta que las métricas. Las métricas tienen que estar bien y tiene que sentirse bien también. No es para bajar la barra, es para subir la barra. Me encanta ese framework. A los inversionistas de startups, creo que especialmente en Silicon Valley, les gusta hablar de los emprendedores product-minded, ¿no? Es decir, emprendedores que ponen la mayor parte de su tiempo y atención enfocados en el producto. Y ahorita nos contabas el caso de, digamos, de Luis Bonan, el fundador de Duolingo, que quizás era uno de los mayores usuarios de Duolingo y de algún modo eso refleja un emprendedor product-minded. ¿Cuáles crees que son esos rasgos o patrones en común que comparten los emprendedores más enfocados en producto? Comparten una obsesión con el producto y en especial con la calidad del producto. Muchas veces creo que vemos a empleados como jefe de producto o product managers que son más de lo que está en el roadmap o la visión y todo eso, pero un fundador que pasó por el horno de crear una startup de 0 a 1 y de 1 a 10, han aprendido que lo importante es obsesionarse con la calidad, de que la experiencia de cada usuario sea buena, no tanto en el roadmap, la estrategia, sino la calidad de cada día. Y eso está en el dogfooding y el feedback de los usuarios, todo eso. Para mí eso es lo más importante. Y hay muchas diferencias. Hay algunos que son más mercenarios, otros que son más como misioneros, como dicen mercenary versus missionary, otros que son más visionarios, pero ese enfoque en la calidad para mí es la clave. ¿Qué otros comportamientos has visto? Quizás, no sé, si hablar X veces con usuarios a la semana, participar en ciertas reuniones. Lo pregunto especialmente porque creo que a medida que las compañías crecen y uno contrata, se añade complejidad a la organización y eso suele alejar, ¿no?, al emprendedor, fundador o el CEO del usuario, ¿no? Justo contabas hace un ratito el caso de MyFitnessPal, donde los mandaban a ustedes a hacer las entrevistas. Bueno, por lo general, como product-minded CEO o founder, está muy metido en las reuniones donde se toman decisiones de producto, ¿no? En los product reviews, en definir los OKRs o los planes para los equipos y, y eso. Entonces, y varía, ¿no? Pero por lo general tienen un pulso constante, tomando el pulso constante de lo que se está desarrollando, con el roadmap, con lo que se aprueba cada semana o múltiples veces por semana. Hablando de calidad, hay esta historia del día que Luis identificó que faltaba un píxel en una pantalla. Y creo que lo gracioso es que en startups se suele celebrar lo contrario, ¿no? El Lean Startup, este famoso dicho de Move Fast and Break Things. ¿Cuál crees que es el rol digamos, de la perfección en Product Management? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo pues, no es tan productiva? Sí, bueno, para contar un poco de contexto, la historia esa fue uno de los primeros product reviews que tuve con Luis, que un diseñador mostró un diseño en una pantalla grande y Luis dice, eso está un píxel mal, fuera de alineamiento. Y el diseñador dice, no, no, está bien. Y él dice, no, está mal. Y el diseñador dice, no, está bien, lo tengo acá en la computadora, está bien. Y dice, no, fíjate otra vez, está mal. Y el diseñador dice, ok, me voy a fijar, se fija y dice, sí, no, está mal por un píxel.
Este, y creo que no había nadie en el cuarto que se había dado cuenta que estaba un píxel desalineado. Entonces sí, ha desarrollado un ojo, y no es su entrenamiento, no es que estudió para ser diseñador, es de computer science, pero sí desarrolló esa capacidad. Y bueno, creo que con respecto a la pregunta de si eso es la perfección de diseño visual, creo que hay un momento y un lugar para todo, ¿no? O sea, mucho de la inspiración de Duolingo es Apple. Y ves a Apple y ese mantra de move fast y break things, estilo Facebook, en Apple no existe. Está bien si no somos el primero. Está bien si vamos 2 años después que Samsung con tal feature en el teléfono. Pero cuando sale tiene que ser de una calidad excepcional. Tiene que sentirse super premium. Y esa es la marca que generó Apple, ¿no? Y Duolingo no es tan así, pero tiene ese gen en el código genético de la empresa de tratar de generar experiencias que se sientan premium. Y, y eso ha ayudado a que sea lo que es. Pero tenés razón, hay empresas en lo que es lo opuesto, como Facebook, ¿no? Era move fast, break things, y está bien. Creo que es más fácil tener esa experiencia de move fast y break things cuando la demanda es tan grande, el product market fit es tan fuerte, puede ser por network effects o lo que sea, que bueno, estás creciendo igual, no importa, ¿no? O sea, estás compitiendo con otra social network, lo que sea. En Duolingo no es tan así, o sea, tenés que trabajar duro para generar esa demanda, ¿no? Entonces tiene que sentirse muy bien para que la gente dé cuenta al otro, etcétera. Me hace sentido. Duolingo es una de las compañías de tecnología, creo, más conocidas por usar inteligencia artificial desde antes que sea sexy como parte de su producto. ¿Cómo crees que va a evolucionar la profesión de Product Management a raíz de todas las herramientas, aplicaciones que están surgiendo de inteligencia artificial? Sí, creo que va a hacer que los product managers sean mucho más eficientes. Y por ende, puede ser que haya menos roles, menos trabajos de product managers. Y que se requiera que sean más, con mejor juicio, más senior, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, ahora tenés yo qué sé, un group PM, un manager de product managers, que tiene 4 o 5 personas que le reportan, y en el futuro tal vez tenga 1 o 2, ¿no? Sí, eso más que nada. No creo que el rol de product manager desaparezca porque al final de cuentas querés asegurarte que la decisión tiene sentido, que encaja con muchas cosas, y querés supervisar que todo esté bien, hay que hacer buenos prompts para AI, todo eso. Todo va a hacerse mucho más eficientemente, entonces puede ser que haya menos roles para gente al principio de la carrera. De hecho, creo que los product managers tienen una ventaja en esto del prompting, porque básicamente es el trabajo que hacen en el día a día. Justo hace un par de semanas vi un tweet de Replit. Replit es este IDE, que es una herramienta para programar. Y habían hecho un concurso de prompt engineering, y quien ganó era una persona no técnica, que era product manager, que es un poco, digamos, irónico a lo que uno no se esperaría. Sí, totalmente. Ahora, hemos hablado de hacer carrera en Product Management y lo que implica ser un buen Product Manager. Combinando un poco ambos temas, me gustaría preguntarte, ya aplicado a una compañía que está empezando, usualmente en un inicio, el líder de producto es uno de los fundadores de la compañía, pero eventualmente pues las compañías contratan un Product Manager, Head of Product, etcétera. Pero este timing, al menos en mi experiencia, es muy variable. Hay algunas que lo hacen al inicio, otras en etapa semilla, otras en serie A, etcétera. ¿Cuándo es el momento correcto para contratar un primer líder de producto y qué debería buscar en ese profesional? Muchísimo depende de los fundadores. Si tenés un fundador que es muy
product focus y que es muy bueno en producto, querés empezar contratando gente no para reemplazar al fundador como que toma decisiones de producto, sino para apoyarlo. Entonces contratas a alguien mucho más junior que pueda aprender el fundador pero está más bien para aumentar la capacidad de ese fundador. Y a veces puedes tener, por lo general lo que pasa es que empezás con uno, después necesitas otro más, tenés 2, 3, y después ya cuando tenés 3 o 4 PMs, ya es como que ser el manager de esos 4 se convierte como un trabajo full time, y el CEO, que también tiene como al CMO que le reporta, al CTO, y tiene un montón de gente, ya no puede ser el manager de esos 4 PMs, algunos que son muy junior. Entonces ahí empiezan a pensar, necesito un head of product. Y un error que cometen muchas veces es que en realidad no necesitan un head of product, necesitan un manager para los PMs. Porque el que va a querer seguir tomando decisiones del producto es el fundador. Y ahí es cuando tenés que realmente encontrar a la persona correcta para ser ese manager, que esté muy interesado en la gente, en ayudarse a desarrollar, y que no quiera realmente como expulsar al CEO de ser el head of product. Y muchas veces lo que pasa es que el CEO dice, estoy muy ocupado y quiero deshacerme de esto, quiero alguien que puedo confiar y quiero enfocarme en otras cosas. Y no sé si lo creen o piensan que lo creen, pero una vez que esa persona está ahí, él cambia, ¿no? Dice, no, en realidad no quiero delegar tanto. Y bueno, esa es una cosa que se tiene que negociar entre todas las partes, ¿no? Pero entender que realmente ese rol es complicado, ¿no? Pensando en el caso donde el CEO no tiene un rol de producto, ¿cambia algo de estas recomendaciones? Sí, totalmente. Si el CEO viene más de un ángulo o de una carrera de poner de ventas o de marketing o de finanzas, por lo general necesitas a alguien que venga y realmente pueda asumir las responsabilidades de producto y tenga como head of product más completamente. Ahora, esta es una pregunta que ya la habíamos ticiado anteriormente, pero en mi experiencia, a medida que la compañía pues escala, contrata más personas, es común que el emprendedor se aleja del cliente y del producto. Y esto pues suele ser la kriptonita de las startups porque en ese momento se convierten en un corporativo, básicamente. Eh, ¿Qué has aprendido sobre cómo evitar que eso suceda? El CEO tiene que delegar, ¿no? Tiene que saber delegar y entrenar. Creo que el error es que a veces delegar producto antes que otras cosas, ¿no? Deberían aprender a delegar, asumiendo que es un CEO que es bueno en producto y que tiene más runway para seguir generando buenas ideas, tienen que poder delegar otras cosas más rápido, ¿no? Entonces a veces conviene que antes de que contraten o que quiera delegar producto, contrate un presidente o un COO, alguien que pueda tomar más del negocio para que, casi como un co-CEO, ¿no? Pero no tanto, para que esa persona que tiene la visión pueda seguir metido en el producto. Qué buen punto. Claro, o sea, es mejor delegar recursos humanos, finanzas, operaciones, antes que producto en sí mismo, porque ahí el emprendedor juega ese rol pues, más difícil de reemplazar, dado que es quien tiene la visión. Pero muchas veces el problema es que si está tan metido, en el momento que se tiene que empezar a delegar más cosas de producto, no hay nadie capaz de tomar esa responsabilidad. Y queda como en un ciclo vicioso, ¿no? En el que está tan metido que nadie se desarrolla, por ende no puede salirse. Y eso también es una manera en que empresas fallan, ¿no? Porque el CEO se empieza a dividir en tantos equipos y en tantas cosas que empieza a tomar decisiones que no son tan buenas. Y, en fin, no puede escalar así tampoco. Y entonces una cosa que he visto que funciona bien es como que el CEO tiene un equipo de gente que va con él a todos lados, ¿no? Entonces tenés
Yo, por ejemplo, en Duolingo iba a un montón de reuniones con Luis y era como redundancy, ¿no? Éramos más mentes y pensando en muchas cosas a la vez, lo cual ayudaba a que pudiera escalarse él mejor. Lo mismo con como Head of Engineering o Head of Design, lo que sea. Qué interesante. O sea, estaban dispuestos a tener esa redundancia que uno diría en corto plazo es ineficiente, pero el beneficio a largo plazo era que cuando Luis no estaba, el equipo no se atoraba. Más que nada, o sea, Luis siempre está. creo que se tomó 2 vacaciones en 5 años cuando estaba ahí. Y uno, no sé, era para... En fin, no, siempre está. Pero eso es muy común de founders, CEOs, product-minded, obsesivos, ¿no? Es más bien de que como están divididos en tantas cosas, es más fácil que empiecen a cometer errores, equivocaciones, no profundizar lo suficiente. Y el redundancy ayuda a que la calidad, y que el CEO pueda estar metido en muchas cosas, pero que la calidad siga estando alta, ¿no? Porque si se le escapa algo, la otra persona lo dice y así van manteniendo un calibre bastante alto. Es como un apoyo, se puede decir. Sí, total. Qué buena recomendación, que creo que es bastante contraintuitiva, porque como dices, en el corto plazo, pues estás duplicando esfuerzos. Jorge, Agustina Tang, con quien trabajaste, nos contó que tienes la capacidad de conocer a todos a un nivel muy genuino. ¿Cómo mantienes esa cercanía con los miembros de tu equipo, sobre todo a medida que el número de personas en tu equipo crece tan aceleradamente como suele pasar en una startup o compañía de alto crecimiento? Sí. Bueno, gracias Agustina por decir eso. No sé si es verdad, pero uh, me, le aprecio el cumplido. Bueno, una cosa que yo hacía en Duolingo, ponele, tenía 60, 70 personas que reportaban a alguien, que reportaba a alguien, que reportaba a mí. Y yo tenía one-on-ones con todos. Es Y bastante. sí. Y one-on-ones también con todos, no solo mis pares, pero a veces los que reportaban a mis pares también. Como Head of Engineering, pero había Directors of Engineering, VPs of Engineering que hablaba con ellos, diseño, algunas personas también. Y lo que sí es que la frecuencia a veces cambia, ¿no? O sea, al principio me reunía con todos los PMs todas las semanas, no importa a quién le reportaran, y una vez que ya había, ponerle 20 PMs o 30 PMs, era una vez por semana con mis reportes, una vez cada 2 semanas con los que les reportaban a ellos, tal vez una vez por trimestre a los que les reportaban, a que reportaban, a que reportaban a mí, para mantener ese contacto, esa relación, poder tener una visión de lo que está pasando a otro nivel de la organización y poder ayudar donde quiera que se necesite, ¿no? Y eso creo que ayudó un montón en que la gente se retuviera en el equipo. Y honestamente, no es que el equipo estuviera súper feliz. Era trabajo difícil, muchos están como un poco burnout, o sea, es distinto, pero casi no perdimos ningún PM en 5 años, crecimos un montón. Y aún ahora cuando hablo con gente y me dice, uy, estoy tratando de reclutar PMs de Duolingo y son unrecruitable. no se salen. Y espero que parte de eso es porque sabían que individualmente nos cuidábamos, ¿no? Queríamos escuchar lo que necesitaban, queríamos ponerlos en el equipo que más les convenía a ellos, que encajaba con las necesidades de la empresa y realmente tratar de enfocarse en la carrera y el bienestar de cada individuo. Qué importante que son estos detalles que a primera vista son muy poco escalables, pero que sin ellos es difícil que la compañía escale en el largo plazo, ¿no? Porque si tienes pues a tus trabajadores clave saliendo de trabajo cada año, pues está bien difícil construir un equipo que sea sostenible. Jorge, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Si volvieras al inicio de tu carrera en tecnología, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Escuchar más. Porque yo cuando empecé mi carrera
era muy, muy basado en mi intuición y muy basado en querer ir muy rápido y que mi rol de Product Manager era el que tenía que liderar, y creo que también un poco de orgullo, ¿no? Soy de Argentina, no se dieron cuenta, orgullo es parte de nuestro DNA, ADN, entonces aprender a escuchar más y no escuchar para responder, sino escuchar para aprender. Y creo que mientras más desarrollé eso en mi carrera, mejor me fue. ¿Cómo te estás preparando para adoptar o aprender inteligencia artificial? Y uno es estar al tanto de todos los cambios, siempre estar leyendo lo último que está pasando, probar diferentes herramientas que están saliendo y hablar con gente que lo usa, ¿no? Para que recomendaciones. Hace unos meses escribí un artículo que salió en Lenny's Newsletter y ahora estoy escribiendo otro artículo para otra cosa y lo primero que dije, estoy trabajando con un writing coach que me está ayudando y digo, ok, ¿qué herramientas de inteligencia artificial deberíamos usar para esto? Entonces el primer paso fue empezar con inteligencia artificial y de ahí vamos a ver cómo seguimos, ¿no? Buenísimo. Y finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups? A veces creo que hay una ambición por dinero o éxito o fama o lo que sea que hace que se nuble el sentido común de lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces hablo con gente que quieren que se ayude con negocios que obviamente son malos para la humanidad, pero dicen, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer, entonces más bien lo hago yo. Digo, bueno, pero ¿por qué lo haces vos? Hacé algo con tu vida que sea bueno para la humanidad, ¿no? Que está bien generar plata, buenísimo, pero no querés mirar para atrás y estar orgulloso de lo bien que hiciste al mundo. Entonces no dejar que la ambición, que es buena, y la idea de generar trabajo y generar ingresos y todo eso, nuble el sentido común de lo que es bueno y lo que es malo. No podría estar más de acuerdo. Jorge, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.